a esta nueva entrega de Calamares a la Romana / Calamares a la Etrusca, porque hablamos de etruscos y de romanos. Y recordad que en el programa anterior ya os hablamos sobre esos 3 últimos reyes que gobernaron la ciudad de Roma. Por lo menos lo que nos dicen las fuentes, esos 3 reyes de origen etrusco, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Y lo dejamos en ese punto donde el último Tarquinio era expulsado. Y hoy, como prometimos, volveremos a hablaros sobre algo de ese momento e intentaremos profundizar un poquito más porque aparecerá en escena un cuarto personaje que para mí es muy importante y al que le queremos dedicar cierto tiempo. Pero antes presentamos a Ángel y a Manu. ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, aquí estamos en las murallas de Roma intentando defender. Bueno, pues hoy vamos a tratar a este personaje en cuestión que ya nombró Manu en el último vídeo y que no es otro que un rey etrusco, el rey de la ciudad de Clusium, que se llamaba Lars Porsena o Lars Porsena, como le queráis llamar. Tenía un nombre un poco romano, muy etrusco y formaba parte, pues, o tenía su intención, era, pues, dirigirse hacia el sur de Italia, hacia la zona de Campania, para expandir sus dominios y ya que pasó por allí y que pasaba por Roma, porque todos los caminos llevan a Roma, pues decidió pararse y dicen, según las fuentes que consultemos, porque hay 2 teorías, ¿no? Una que habla de que fue él quien participó de ese rescate o de esa ayuda, porque pasaba por ahí casualmente en el año 509, cuando os imagináis a Tarquinio el Soberbio, lo cogen los magistrados, los aristócratas romanos, lo cogen así de la toga y le dicen, anda, para tu casa, patadón, ¿no? Y lo echan fuera de Roma y casualmente por allí pasa un ejército etrusco, ¿no? Es creíble, le piden ayuda, ¿no? Es creíble, Bruto daba patadas muy buenas, con lo cual lo tiró muy hacia el norte. Y ese bajaba, casualidad, puede ser, los dioses son así. Ahí está la teoría, ¿no? Esa es una de las teorías, que es la que más conocida, en la cual, pues, Tarquinio el Soberbio, en su soberbia, ¿no? Dice, hostia, estos me han echado de Roma, pues yo voy a recuperar Roma porque soy el rey legítimo, porque me han echado de una manera ilegal, de una manera que no toca y total, porque mi hijo se ha pasado con Lucrecia y la pobre luego se ha tenido que suicidar, etcétera, etcétera. Toda esa parte más romántica que le encanta a Ángel. Entonces, pasa Tarquinio, sale y se encuentra a este Pórsena que iba para Cumas, en teoría iba para Cumas, y le dice, oye, Lars, ¿por qué no antes de, que parece un poco sueco, ¿no? Ahí, Lars, ¿por qué no antes de irte allí a Cumas me echas un cable y me ayudas a recuperar Roma? ¿Qué opináis vosotros? Tú, ¿no, Ángel? Que tú ya hablaste mucho en el programa anterior y ahora le toca hablar a Manu. Te vamos a vetar, te damos derecho a veto del tribuno de la plebe. La verdad es que saberlo es difícil, ¿no? Volvemos a lo mismo, son épocas complicadas para establecer juicios de valor y criterios específicos, pero lo más probable parece que fue que Pórsena, pues obviamente no pasaba por allí. Quién sabe si no fue una suerte de conquista por su parte, ¿no? De la ciudad, y luego a lo mejor pues es también probable que no fuera capaz de mantener el poder sobre Roma porque también estaba metida Clusium en otros conflictos, ¿no? Con Aricia, con Cumas. Entonces, es probable que quizás no pudiera llegar a controlar la ciudad y en algún momento pues sí que hubiera, vuelvo a lo mismo, de la leyenda de lo que hay que extraer es un poco el resultado final, ¿no? Hacer un poquito, filtrar lo que te cuentan un poco y sacar una conclusión. Yo creo que al final lo que te están contando es cómo Roma termina deshaciéndose del poderío etrusco y cómo sucede, pues probablemente por lo que ya sabemos que estaba pasando en Etruria en conjunto, que era que estaban encerrados en múltiples conflictos y probablemente pues Pórsena no sería capaz de mantener la ciudad y al final pues acabaría también expulsado. Claro, Roma pues te cuenta más una historia, tanto la de Coclés, ¿no? Como la de Cébola, que a mí me gustan además mucho, Cébola particularmente, ¿no? Explicarás, Bueno, hombre, que son... la de Coclés es prácticamente que defiende un puente, el puente Suplicio, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Lo defiende él prácticamente solo, Él ¿no? solito, porque era un romano de verdad. Era un romano de verdad. Exacto. Y la de Cébola, que me gusta más, es que intentan asesinar a Pórsena. Hay un intento de asesinato que fracasa y cuando pillan al que lo había perpetrado, que era un romano, Cébola, que de hecho le llaman Cébola por lo que pasa a continuación, que es que el hombre, en vez de entregarse por las buenas y tal, pone la mano en el fuego para demostrar lo que él es capaz de sufrir por Roma, ¿no? Y eso pues deja súper sorprendido
a Lars Porsena prácticamente te cuentan que por eso, porque Porsena se queda tan prendado de la nobleza romana que se retira, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy bonito de leer, pero difícil de Estébola creer. quiere decir zurdo, ¿no? Porque Sí. él lo que pone es la mano derecha, que es la suya buena, la pone en el fuego, y por eso a partir de aquel día le llaman Estébola, Sí. el zurdo, ¿no? Le llaman para que lo entendáis claro. un poco, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo insisto, yo creo que hay que pues sacar un poquito el resultado final de toda esta leyenda, que es que al final, pues probablemente Roma fue no liberada, sino que ni por nadie, sino que se rebelaron contra esa supremacía etrusca y consiguieron, gracias a que Etruria estaba en ese momento, pues ya entrando en una suerte de decadencia, o al menos, si no entrando en la decadencia, sí sumida en múltiples conflictos por el control de las distintas rutas comerciales, de la vía salaria, de todo esto, ¿no? Y probablemente pues Roma aprovechó para quitárselos de en medio y ya pues consiguieron prosperar ya solos, sin la regencia de estos reyes etruscos, ¿no? Pero probablemente Porsena, yo creo que para muchos Porsena es en realidad el último rey etrusco de Roma. Es que eso es lo que... Ahí es donde iba yo, porque realmente marcamos el 509 como la fecha que la tradición romana siempre ha dado, como el momento en el cual el último rey es expulsado, se acaba imponiendo esa oligarquía, esa república en manos de esos dos pretores que ya anunciamos en el programa anterior, pero es que hay fuentes que incluso retrasarían mucho más el auge o la aparición de esta república, porque tienen a bien contar con que a partir del 509 lo único que se sucede es un cambio de rey etrusco, y no es Tarquinio Soberbio expulsado por los romanos, es expulsado por el propio Lars Porsena, que aprovecha esa expedición para meterse en Roma y conquistarla, y que dicen, según qué autores consultes, que en el 504 su hijo es vencido por los habitantes de Aricia, ¿no? Que lo que hacen era la ciudad más importante de la Liga Latina, y eso lo que obliga a Porsena y a sus etruscos de Clusium es retirarse hacia Roma y allí permanecer, y acaban cediendo al poder o al poder de independencia que tenían esos romanos, que ya los etruscos de Clusium tampoco fueron un rival, ¿no? Y incluso hay una teoría que va incluso más allá y dice que no fue hasta el 474 a.C., después de la batalla de Cumas, en la cual los etruscos de Clusium son derrotados por los griegos de Cumas, al mando de Aristodemo, creo que era el tirano de Cumas, que es ahí donde los romanos consiguen sacudirse de manera definitiva el yugo. Entonces, rompemos la tradición, chicos, y nos vamos al 504 o al 474 a.C. ¿Es posible? Es que estamos moviéndonos en un tiempo tan lejano, ¿verdad, Ángel? Es que sí. A mí me parece plausible la segunda que has dicho, de que este rey conquistara Roma, se la quitara a Tarquinio, se enfrancara, como siempre, en guerras, y una de estas guerras pues sencillamente le debilitó. Y esta debilidad pues fue incapaz de mantener Roma, porque ya los etruscos, Etruria estaba en decadencia, y esta ciudad seguramente sería la más potente en esa época en concreto, pero tampoco era capaz de todo ese territorio, mantener un ejército movilizado todo este tiempo era complicado. Yo me parece más parecida, más sobre el 504 que has dicho, este nacimiento de la República me parece bastante, y no esta leyenda de Lucrecia, sino así, un rey se le quita al otro, este queda debilitado por diferentes guerras, porque mantener Roma para una ciudad etrusca no debería ser fácil tampoco, porque ¿dónde estaba el rey? ¿En qué ciudad? ¿Quién ponía? ¿Quién estaba? ¿No? ¿Cuántos soldados tenía? ¿No? Y el ansia de probablemente echar a los etruscos de Roma era muy grande, con lo cual yo creo que se debilitó y se quedaron solos. O incluso es posible que incluso el propio Lars Porsena en esos años tuviera que negociar, ceder ciertas cosas a los propios aristócratas romanos. Autonomía. Y con el paso del tiempo, como das la mano y te acaban comiendo todo el brazo, pues en este caso supongo que los romanos no serían tontos, ¿no? Y viendo la debilidad y el desastre de los etruscos en Cumas, pues a lo mejor dijeron, tate, esta es la nuestra. Ahora le pedimos a este, o si no le cogemos de la toga y patadón para afuera también, como hicimos con el Tarquinio, ¿no? De esta manera, tampoco importa mucho 5, 6 o 7 años, o sea, pero no. que esta versión parece más real, que haya una dinastía débil, que los de dentro la saquen de alguna manera porque no puede mantener, y así sale la proto-república romana. Oye, y en torno a la figura de Lars Porsena,
Me parece que, Manu, querías comentar algo, ¿no? Sobre un hallazgo arqueológico, ¿verdad? Relacionado con este personaje. Bueno, no tanto, el hallazgo arqueológico es lo que falta, de hecho. Bueno, sí que... Es verdad que a mí es un personaje que me gusta, el personaje histórico o legendario, ¿no? De Lars Porsena. De hecho, yo lo he usado mucho en la novela, a la familia Porsena, y es cierto que ha sido una de las, yo creo que de las cuestiones más extrañas y más buscadas en la arqueología, porque forma parte también de la leyenda, que es la tumba de Lars Porsena, que sabéis que esta tumba de la que hablan varios autores, que parece ser que era pues prácticamente una pirámide, una suerte de estructura con varias pirámides, con una estructura que para muchos podía ser, y para muchos, para algunos, los que gustan de este tipo de cuestiones, le ven hasta criterios alienígenas, ¿no? A la propia estructura, ¿no? Entonces, es una historia curiosa la del personaje, por toda esa leyenda que lo encierra, por esa tumba que no ha sido descubierta, pero que ha habido muchos arqueólogos en busca de... De hecho, me comentaba, os voy a contar una curiosidad, cuando estuve investigando para la novela, allí en Italia, me estuvo acompañando una chica, una italiana, que era arqueóloga y que yo contraté para que me llevara un poco a los sitios pues más representativos que yo quería visitar y demás, y me los explicara y tal. Y me contaba que su maestro, que era, no recuerdo el nombre, pero un arqueólogo bastante famoso de la época, le decía que cada vez que quería conseguir dinero de la administración para ciertas excavaciones, lo que hacía era decir que estaba a punto de descubrir la tumba de Lars Porsena. Y por lo visto, el tipo conseguía dinero con eso, ¿no? Y me hizo mucha gracia. Decía, siempre que quería dinero, el tío cogía y se iba a la administración y decía, estoy a punto ya, tengo todos los criterios para pensar, porque no se sabe dónde está la tumba, no ha aparecido. Es verdad que no sé si queréis que lo busquemos, que estará por ahí, hay una descripción que creo, no sé quién la hace, si es Dioniso de Halicarnaso, pero hacen una descripción muy, muy curiosa de la tumba y totalmente increíble. Es decir, es una tumba de unas proporciones épicas, con un laberinto intrincado por dentro, es decir, con una... Debía de ser una pasada, si eso fue posible que... Pero, como siempre digo, en la leyenda habrá algo de verdad. Es decir, que probablemente no sería una tumba de esas proporciones gigantescas, ¿no? Seguramente. Que no tendría todos esos espejos que reflejaban la luz solar y tal, pues a lo mejor tampoco. Pero que tenía, probablemente que existió algún tipo de tumba de unas proporciones más allá de lo que eran los túmulos normales que había y que puede uno visitar allí, en Chiusi, pues seguramente sí. Y la verdad es que cuando uno visita las tumbas etruscas, todos esos túmulos y tal, es bastante sobrecogedor lo que hacían, ¿no? Entonces puede llevar a pensar en cómo podría haber sido la tumba de Lars Porsena y a mí me encantaría que la descubrieran, ¿eh? Oye, quién sabe, a lo mejor la siguiente película, ¿no? Porque ya está así trenzada, Indiana Jones, que ya no va sobre la... Pero la quinta o la sexta, la que sea, será Indiana Jones y la tumba de Lars Porsena. Bueno, Imaginaos. A es ver si uno de los aguanta mitos. Harrison. A ver si aguanta Sí, Harrison Ford. bueno, Harrison ha dicho ya que mientras le paguen, O sea, él hace lo que haga falta. así que, No, pero es verdad que es uno de esos capítulos, o sea, dentro de lo que es la épica y la leyenda de los etruscos, yo creo que la tumba de Lars Porsena está entre los primeros puestos. Es una tumba muy buscada y muy estudiada, ¿no? Ahí, luego, si quieres, en la edición del vídeo poner alguna, porque hay bastantes imágenes que se han dibujado con ese detalle que dan de la tumba, ¿no? Algunos autores, y que es curioso de ver, desde luego. bueno, pues Ángel, ¿qué ibas a decir? es interesante, ¿no? Esto que acabamos de decir, que pudiera existir un octavo rey de Roma y muchas personas también se olvidan un poquitín del primer reinado que era un binomio, ¿no? Entre Tito Tacio y Rómulo, ¿no? Con lo cual que igual son 9.
Ojo, lo que estamos diciendo, ¿no? Pero es siempre muy se ponían importante. siempre se ponían 7, Ángel, por las 7 colinas de Roma, ¿no? Ya. Que decían, hostia, si metemos 8 ya desajusta y si metemos 9, pues mira, nos cargamos al Tacio y al Pórsena, pues como si no hubiese pasado por aquí, ¿sabes? Como Sí, si hubiese ido directamente para Cumas. ahora, aparte, ya sabéis que yo soy muy de la broma del mito y de los dioses y tal, pero esta historia de las personas parece más factible que todo lo que nos cuenta el mito. O sea, que un rey de una ciudad importante fuera a Roma, se la quitara a Tarquinio y se mantuviera allí durante un pequeño periodo, que estuviera algo enfrascado en guerras con los latinos y con los griegos y esto le debilitara de tal manera que tuviera que dejar la ciudad para refugiarse al menos temporalmente otra vez en su ciudad y Roma quedara un poquitín, pues bueno, pues sin ese rey que había antes y la aristocracia pues ya le interesó y se quedó con Roma, parece bastante más verosímil que no las leyendas de Lucrecia y rayos de Júpiter y estas cosas, ¿no? Ahí te veo, ahí me gusta verte y poco a poco te estás pasando más a la línea de investigación que a la línea del romanticismo, ¿no? Pero bueno, va bien, va bien. Esta es nuestra teoría, por lo menos veo que coincidimos bastante los tres. Deciros que nos hemos quedado con ganas de más etruscos y las tendréis, porque en la siguiente entrega de esta saga dedicada a Roma Etruria os vamos a hablar de un largo conflicto de Roma con una de las grandes ciudades y las más potentes que había en Etruria, que estaba prácticamente cerquita de Roma. Desde las murallas de Roma se veían las murallas de Velles. O sea que os hablaremos de esta entrega, le dedicaremos un programa especial a esas guerras en las cuales, pues Manu, pues ya sabéis, en sus novelas y en sus investigaciones las ha trabajado mucho. Así que no olvidéis, que el otro día te olvidaste de decirlo, Ángel, que no dijiste que se suscribiera. Es que hablé mucho. Sí, hablaste mucho y se te fue el santo al cielo y ya luego te olvidaste de decir lo más importante, que es que se nos suscriban, por favor, al canal en YouTube Sergio Alejo Gómez y en iVoox tenéis el canal de Ángel, que es Lignum en Roma. Sin más, nos despedimos. Gracias a vosotros dos, chicos, por estar aquí, por compartir este momento de sabiduría y regresaremos con más etruscos. No os lo perdáis porque volveremos a hablar de Roma contra Velles, Velles contra Roma. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.